Soy Juan Vargas, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Bienvenido a México, bienvenido a Aguascalientes y bienvenido también al CIDE, al Centro de Investigación y Ciencias Económicas, y sobre todo a este seminario, el Seminario de Programa de Política de Drogas, que como tú sabes cubre una gran gama de temas y de problemáticas alrededor de la línea de las drogas o de las sustancias psicoactivas, fundamentalmente ilegales. Y aquí, por lo que he visto tu CV, que es impresionante, tienes mucho que decir, que contarnos y que dialogar con nosotros acerca de grupos armados, constitución estatal, violencia, procesos de paz, etc. Uno de tus temas te ha traído hoy aquí al seminario y sobre esto quisiera que nos empezaras un poco a contar, sobre todo a contar de qué trata esta investigación, cuáles son las preguntas que tú te planteaste y qué has encontrado en el largo de este proceso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en México, en Aguascalientes y en particular en el CIDE, participando de este seminario del programa de política de drogas. Eh, la investigación que voy a presentar es una investigación en curso, no es una cosa que está terminada y en particular tiene varios elementos que considero importantes. Uno, la pregunta general es una pregunta sobre construcción de Estado. Y la construcción de Estado es importante porque la construcción de Estado, la capacidad estatal es importante no solo para el desarrollo económico, sino también, por ejemplo, para evitar conflictos armados. Y sobre esto hay muchísima literatura. Hoy en día hay muchos países que están en procesos de construcción de Estado, tanto países que se consideran en la literatura como países que han fracasado, como Somalia o Afganistán, como países que tienen una institucionalidad fuerte en el centro, pero tienen debilidades en la periferia y tienen que construir Estado en la periferia, como Turquía, México y Colombia. La investigación que voy a presentar se centra en Colombia. ¿Y por qué es importante la construcción de Estado en Colombia? Porque Colombia está saliendo en este momento de un conflicto armado interno que duró más de 5 décadas. Las guerrillas de las FARC y el ELN fueron fundadas a mediados de los años 60 y desde entonces Colombia está inmersa en un conflicto que muchos llaman una guerra civil. Y a lo largo de esas décadas lo que ha pasado es que los grupos armados, no solo las guerrillas de izquierda ilegales, sino también grupos de derecha paramilitares, se han apoderado de buena parte del territorio nacional. Que cuando digo apoderado quiere decir que ellos son la autoridad, ellos son la ley y el Estado pasa por los grupos armados. En este contexto entonces, y ahora que se firmó un acuerdo de paz con las FARC y que está en curso un proceso de negociación de paz con el ELN, que es la otra gran guerrilla en Colombia, y una vez que se desmovilizaron ya los grupos paramilitares a mediados de la década pasada, es importante que el Estado retome la institucionalidad y la presencia de las instituciones y del monopolio de la violencia en los lugares que tradicionalmente fueron dominados por grupos armados. Entonces, prosiguiendo con lo que te contaba, es un contexto importante en la historia de Colombia para recuperar el monopolio de la violencia y la institucionalidad en los territorios que tradicionalmente habían sido dominados por grupos armados. Y en la construcción de Estado, digamos, hay muchos elementos que importan. Dos de ellos que son muy importantes para la construcción de Estado son que la gente deje de colaborar con grupos armados. Esa colaboración no necesariamente es una colaboración voluntaria, puede ser mediante coerción. Y un poco si el apoyo a grupos armados por parte de la comunidad, por parte de los ciudadanos, cesa, eso es muy importante para erradicar esos grupos. Los grupos dependen en buena medida del apoyo de la comunidad. Y el otro elemento es que la gente deje de participar en actividades ilegales, en economías ilegales. En el caso de Colombia, por ejemplo, en los cultivos ilícitos. Pero pues, se puede extender a otras economías ilegales, minería ilegal, narcotráfico, etc. Entonces, es importante evaluar, y en Colombia, como te digo, tradicionalmente ha habido muchos esfuerzos de construcción de Estado en la periferia,
y en particular en los años recientes, desde finales de la década anterior, hay un proceso que se llama Política Nacional de Reconstrucción y Consolidación Territorial. Se trata, digamos, de una política, primero, muy ambiciosa, segundo, de largo plazo, y tercero, que ha tenido inversiones sustantivas, no solo con un esfuerzo presupuestario, no solo por parte del gobierno colombiano, sino de la comunidad internacional, en particular de USAID. Para romper esos vínculos. Para romper esos vínculos. ¿El problema cuál es? El problema es que es difícil evaluar los resultados de esta política sobre cosas que son difíciles de observar. Por ejemplo, el apoyo de la comunidad a grupos armados, el nivel de involucramiento de las comunidades en cultivos ilícitos y en economías ilegales. Son objetos que son difíciles de observar y difíciles de medir. La investigación que voy a presentar hoy trata de resolver esos problemas. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo medirlo para poder evaluar si la política está teniendo un efecto o no? Porque es importante evaluar si la política está teniendo un efecto o no, porque de pronto esos recursos podrían estarse invirtiendo de otra manera que fuera más efectiva. ¿Y cuál es el objetivo de largo plazo? El objetivo de largo plazo es construir una paz estable y duradera en Colombia. ¿Desde cuándo se está invirtiendo ya? Eso se está invirtiendo desde finales de la década pasada. Y ha tenido distintos nombres: plan de consolidación, política de consolidación, etc. Entonces, la contribución del trabajo es una contribución primero metodológica, sobre cómo se pueden medir estos comportamientos de la gente, y segundo, también es una contribución sustantiva, porque evalúa el impacto de la política de consolidación territorial sobre estas dos variables. El nivel de estas dos variables: primero, hasta qué punto la gente apoya a los grupos armados, y segundo, hasta qué punto la gente está involucrada en economías ilegales. Entonces, lo que hacemos nosotros es una gran encuesta de hogares a 20.000 hogares en los municipios donde el Plan Nacional de Consolidación está funcionando, y en municipios parecidos, digamos que se escogen para que se parezcan tanto como sea posible a los municipios de consolidación. Una gran encuesta de hogares con muchas preguntas, y entre ese cuestionario se ponen los experimentos de lista que nos permiten saber si en los municipios de consolidación hay gente que está involucrada en esto en comparación con municipios parecidos, en la línea de base. Y unos años después de que la consolidación, digamos, ha estado en proceso, uno puede volver a hacer lo mismo y ver si ha habido cambios sustantivos, y sobre todo lo que nos interesa es si esos cambios son mayores en el grupo de tratamiento, es decir, en los municipios de consolidación, en comparación con los grupos, con los municipios de comparación. Cosa que todavía es lo que está haciendo, se va a hacer. Esto ya se hizo para un levantamiento, digamos, de medio término. Supuestamente habrá un levantamiento final al final de este año o al principio del año siguiente, pero como esto está financiado por USAID, digamos, el levantamiento final depende de cuáles sean las políticas de ayuda externa de la nueva administración de Estados Unidos. Entonces, con alguna probabilidad puede que no haya levantamiento final. Lo que yo voy a presentar tiene que ver con cómo ha cambiado la cosa entre la línea de base y la línea de medio término. Es decir, entre 2012 y 2015. Y en ese sentido vendrían las contribuciones sustantivas. Correcto. Correcto. Eso es una muy buena pregunta. Básicamente se encuentra que en promedio uno encuentra que hay, digamos, una proporción, no me acuerdo cuál es el número, pero una proporción de personas que está involucrada con apoyo a grupos armados o con economías ilegales en la línea de base,
esa proporción no difiere en los municipios de consolidación y en los municipios de control, lo cual está muy bien, porque eso quiere decir que los municipios de control son buenos controles. Lo que nos interesa es cómo cambió eso después, 3 años después de que el plan de consolidación estuvo funcionando. Y lo que uno ve es que en promedio la proporción de personas que está involucrada con estas actividades ha caído, pero ha caído tanto en municipios de consolidación como en los municipios de control. No ha caído diferencialmente en municipios de consolidación, con lo cual uno no puede decir que el plan de consolidación ha contribuido diferencialmente a que dejen de suceder estas actividades. Eso en promedio. Después uno puede hilar más fino y puede mirar diferentes regiones, porque el plan de consolidación abarca todo el país y se puede dividir en diferentes regiones. Y la encuesta de hogares, que es de 20.000 hogares, tiene poder suficiente para hacer análisis regional. Entonces, digamos, esa encuesta es representativa a nivel de regiones. Y eso es interesante porque hay regiones en las que solamente interviene el gobierno colombiano y hay regiones en las que además tiene la ayuda de operadores de USAID. Entonces uno puede ver si hay heterogeneidad en términos de impacto en regiones. Y si uno mira qué ha pasado en las regiones, uno sí ve que en algunas regiones ha habido esa caída, digamos, de actividades ilícitas por parte de la población es mayor o más que proporcional en los municipios de consolidación relativo a sus municipios de control. Pero lo más interesante es que eso ocurre en las regiones donde solamente interviene el gobierno colombiano, no está ocurriendo en las regiones donde tiene además de eso ayuda por parte de USAID. Esos son los resultados hasta ahora, que son unos resultados interesantes. Interesantísimos. ¿Cuáles serían ahí, en términos muy concretos y muy generales, esas políticas que sí están funcionando y que sí están dando este impacto? Esa es una buena pregunta y es una pregunta muy difícil de responder, porque básicamente este programa de consolidación es un compuesto de muchas inversiones y de muchas cosas. Digamos, no es un tratamiento específico como ir al doctor a que te dé una pastilla para el dolor de cabeza, que uno exactamente sabe lo que está pasando. Acá no, acá es la Unidad Nacional de Consolidación trata de, digamos, involucrar a muchas entidades estatales en diferentes inversiones para promover el desarrollo, para promover, digamos, la capacidad de la gobernanza local, para promover la integración regional, para promover la seguridad en el largo plazo. Entonces, son muchas líneas, entonces, y es muy difícil saber qué exactamente de todas estas cosas que involucra la política de consolidación, digamos que es una mixtura de muchas cosas, qué exactamente es lo que está dando resultados y qué no. Lo importante es, como te digo, es que parecería que en los sitios donde solamente está el gobierno hay resultados mejores que en los sitios donde están los operadores de USAID, con lo cual el secreto de la respuesta está en la comparación de qué se hace en unos sitios versus otros, o que los sitios son simplemente diferentes. Pero ¿Alguna intuición al respecto? No, todavía. No, todavía no me atrevo a decir, a tirar una explicación. Pero en términos generales, y eso sí para concluir, porque ya vamos a tener el seminario contigo, el Estado sí está haciendo bien las cosas, aparentemente, o al menos eso son los primeros indicios. Va por buen camino, hay que acordarse que todavía no ha habido un levantamiento de línea, digamos, final. Digamos, yo no tomaría estos resultados como negativos, en el sentido en que, al menos en los resultados promedio donde no hay ningún impacto, eso no quiere decir que las cosas estén mal, en particular porque la consolidación es un esfuerzo de largo plazo, la consolidación de la capacidad estatal en los territorios que durante décadas fueron dominados por grupos al margen de la ley, es un proceso de largo plazo, y aquí estamos comparando, digamos, encuestas del 2012 con encuestas del 2015, solamente son 3 años. Entonces yo esperaría, digamos, que si hubiera un levantamiento de línea final, que debería ser como a finales del 2017, principios del 2018, ahí hubiera más acción en términos de impacto.